Bueno, buen día, mi nombre es Nicolás Bronsovich de la región del Plata. A las 10:30 de este jueves 20 de agosto les doy la bienvenida, les agradezco por sumarse a esta charla desde acá, desde Napaleufu, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y pasar a presentar esta disertación que se llama Perfil, Estrategias y Sentir del Productor Agropecuario, que va a estar a cargo de Carlos Steger y Roberto Fini. Recuerdo que a lo largo de la presentación pueden ir haciendo preguntas, les sugiero que lo vayan haciendo a medida que transcurre la presentación. Al finalizar vamos a tratar de dar respuesta al menos a la mayoría de preguntas que surjan en la medida del tiempo que dispongamos. También es válido que sepan que en la sección asistentes de esta página web van a encontrar el perfil de los disertantes, hasta que en la medida que no podamos abastecer la respuesta de todas las consultas, van a poder contactar directamente con cualquiera de los dos. Los invito a que pasen también por el espacio APECID en el hall comercial. Ahí van a encontrar entrevistas e información de nuestros programas como institución y demás contenido que es exclusivo para todos los asistentes. Y presento brevemente los currículums de los disertantes en el orden en que dan sus presentaciones: Roberto Fini y Carlos Steger. Roberto es PhD en Business Administration, doctor por la Universidad de Quebec de Montreal, es MBA de la Business de la IAE, es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, fue líder de un proyecto de investigación en las necesidades de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Productor Agropecuario, fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Empresariales, codirector de la de Negocios de la facultad con sede en Rosario, de la Universidad Rural, es director del proyecto Centro de Investigaciones en Agronegocios. Sus temas de interés incluyen la bioeconomía, los modelos de negocio en la biotecnología agropecuaria, la gestión e innovación en las empresas a base de biotecnología, análisis y toma de decisiones del productor agropecuario y análisis y competitividad de las cadenas agroalimentarias. Carlos Steger es también doctor en Ciencias Económicas en la Universidad de Rosario, es contador público nacional de la Universidad del Litoral, es Master of Science en Agricultural Economics en la Ohio State University. En la actualidad es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa, la Universidad Nacional del Sur, de Mar del Plata, la Universidad de Rosario, Universidad de El Salvador y Universidad de Australia, donde además realiza actividades de gestión universitaria para la Universidad Austral. Así que, presentados los disertantes, señor director, los dejo con Roberto y Carlos. Mi nombre es Roberto Fini, de la Universidad Austral, profesor del Centro de Agronegocios. En estos minutos voy a presentarles una encuesta que hacemos en el marco de los estudios de cadenas de valor agroalimentarias, pero es una encuesta centrada en un actor principal que es el productor agropecuario argentino. Les voy a compartir la presentación. Esta encuesta se llama Encuesta de las necesidades del productor agropecuario argentino, que se centran en las preferencias subyacentes del productor, que como dije es un actor principal de las cadenas agroalimentarias, tratando de entender cómo son esas preferencias en términos de sus decisiones de negocios del productor. Y como también está en esta placa, esta es la cuarta edición de nuestra encuesta, que se realiza ya desde el año 2009 y que ha tenido amplia repercusión en el mundo de los agronegocios, pero también en los medios, como vamos a ver en las próximas placas. Ya podemos ver que todas las cuestiones que tienen que ver con las decisiones de inversión han salido en diarios como Ámbito Financiero, La Capital, pero también en otras ediciones han salido en medios extranjeros, como El Observador de Uruguay. Esta encuesta, como decía, es la cuarta edición en la Argentina, la empezamos a hacer en el año 2009, de la mano de la Universidad de Purdue, que es nuestro socio estratégico académico en Estados Unidos. Ellos lo comenzaron a realizar en el año 1993, ya han realizado 6 ediciones y esta sería la 7ª edición. Nosotros compartimos los resultados y comparamos el análisis y los datos de los productores respecto a los productores argentinos y americanos, y en esta ocasión estamos intentando sumar también a los brasileños, hacer una encuesta en Brasil y poder tener datos tanto de Estados Unidos, Argentina como Brasil. Como decía, el principal objetivo de esta encuesta es entender las estrategias de los productores como
hombres de negocios. Y para eso empezamos estudiando quiénes son, relevamos quiénes son, dónde están, qué hacen esos productores y cuáles son sus estrategias de negocios. Para eso después también intentamos entender y analizar sus hábitos de compra en términos de maquinaria, insumos y financiamiento. Más en detalle, temas que se estudian en esta encuesta tienen que ver con su caracterización y las estrategias, pero en detalle tendría que ver con las estrategias y tendencias de gestión de los productores, tendencias no solamente en producción, sino también en la utilización de recursos, y también las tendencias de financiamiento y gestión de riesgo. Otros temas que se incluyen son las actitudes comerciales, o sea, las actitudes frente a las marcas en sus decisiones de compra, relación con los vendedores, la importancia de la red de distribución y los cambios que se están realizando o que están ocurriendo, y todo lo que tiene que ver con las fuentes de información para gestionar y comprar sus insumos. Aparte de estos temas, aparte de caracterizar al productor, entender cómo es como hombre de negocios, qué está haciendo, en esta encuesta vamos a tratar de entender todas las cuestiones que tienen que ver con la estrategia, con el productor como empresario, sus cambios en los modelos de negocios que están ocurriendo y han ocurrido también, un análisis de sus decisiones de inversión en el mediano plazo, los mecanismos de financiación de corto y mediano plazo, actividades no convencionales que los productores están realizando aparte de su actividad principal, como por ejemplo la producción de bioenergías y la utilización de biomasa, el uso de la información digital, como decía que hay muchos cambios que están ocurriendo en los sistemas de distribución, el e-commerce y el uso de plataformas digitales para las compras de insumos, y la comercialización de granos y ganadería, y también todo lo que tiene que ver con los negocios ganaderos de productores agrícolas. La metodología de trabajo parte de una metodología que compartimos con la Universidad de Purdue para seleccionar a los productores, y en esa selección se hace un muestreo aleatorio de 800 productores agropecuarios en pampa húmeda que representan un 80% de la producción de maíz, casi tanto de la producción de soja y de trigo, que son los cultivos más centrales. Se aplicará una encuesta semiestructurada, constituida por unas casi 60 preguntas. Esta encuesta se realiza en forma personal. Se estima una respuesta de menos de 60 minutos. Como decíamos, los encuestadores van en forma personal a encuestar a los productores en su ámbito de trabajo, es decir, en su establecimiento agropecuario. Y en esta ocasión, como decía, seleccionamos productores de trigo, maíz y soja con producciones anuales iguales o mayores de 750 toneladas como suma total, que equivale a decir que son productores profesionales con una escala mínima que los lleve a concentrarse en ese negocio de unas 200, 300 hectáreas. Localizados en el centro de la pampa húmeda argentina, definido como la zona núcleo en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, en aquellos departamentos partidos cuya producción promedio de soja, maíz, trigo supere las 100.000 toneladas. Este es el mapa de los partidos, departamentos, donde se realizó la encuesta en la última edición, 2017, y probablemente sean muchos de estas zonas donde hagamos el relevamiento en esta encuesta del año 2021. Entonces, un poco para ir cerrando, esta es una encuesta que se realiza a nivel pampa húmeda, pero representa gran parte de las tendencias de negocios de los productores agropecuarios argentinos, que tiene realmente mucha importancia por el rol que tiene el productor
en las cadenas de valor agroalimentarias, por el aporte a las exportaciones y a la economía general. Y estas decisiones que toman los productores es visto por gente, no solamente en Argentina, no solamente por los medios, sino también por el mundo académico. Y esta encuesta no solamente se hace en Argentina, sino que también en Estados Unidos, e intentaremos hacerlo también en Brasil. La fecha de la encuesta, del trabajo de campo de la encuesta, va a ser junio-julio del año 2021. Se va a recolectar los datos en el invierno argentino del año 2021. Y los datos van a estar disponibles a partir de octubre de ese mismo año. Esta encuesta está vinculada con otra encuesta que nosotros realizamos. La encuesta que acabo de presentar se llama EMPA, la encuesta de las necesidades del productor agropecuario argentino, que es una encuesta de tendencias de mediano plazo. Hay otra encuesta que se realiza también en el Museo Austral, que se llama el Ag Barometer, que es una encuesta ya más de corto plazo de tendencias trimestrales del productor agropecuario, y que se realiza varias veces en el año y que complementa muy bien nuestra encuesta. Por último, decir que todos estos estudios sirven para estudiar el rol del productor agropecuario a nivel, por supuesto, comercial, pero sobre todo a nivel académico, y entender cómo funciona este actor principal en estas cadenas de valor agroalimentarias. Yo soy Carlos Steiger, soy profesor del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, director de la maestría en agronegocios y coordinador del Ag Barometer, que es un indicador de confianza del productor agropecuario argentino que estamos elaborando en forma bimensual desde el mes de octubre del 2018. Lo que vamos a hacer hoy es compartirles cuál es la historia del Ag Barometer, su metodología y los últimos resultados que hemos obtenido. Así que vamos a pasar a compartir la presentación. El Ag Barometer Austral es un producto del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral que me toca coordinar como parte de un equipo que integramos con Dante Romano, Pablo Maclay, Silvia Novaira, profesores de la universidad, y con la colaboración de Map of Agriculture, que es quien hace las investigaciones de mercados, cuyo head officer en la Argentina es Felipe Harrison. Les voy a contar un poco de qué se trata este proyecto. El Ag Barometer Austral es una encuesta que nace de nuestra combinación con la Universidad de Purdue, al igual que el Large Commercial Producer Survey, la encuesta sobre los productores agropecuarios que ya ha planteado Roberto Fini. La muestra, a sugerencia de la Universidad de Purdue, y para que tenga la suficiente representatividad estadística, es una muestra de 400 productores que facturan más de $200.000 y están estratificados en 3 segmentos de acuerdo a lo que consideramos otorga el censo agropecuario. También hemos tenido en cuenta las actividades principales, que son la ponderación de soja, maíz, ganadería de carne, trigo, ganadería de leche y girasol. ¿En qué consiste este índice? Este índice consta de 5 preguntas que efectuamos bimensualmente, más otras preguntas que hacemos en forma aleatoria según los momentos del tiempo, la coyuntura, la estacionalidad o también cuando hay impactos políticos que pueden tener alguna importancia. Esto nos da la elaboración de un índice presente, un índice futuro, y la interacción de las dos nos da el Ag Barometer Austral, que es el índice final. Las 5 preguntas que hacemos son las siguientes. Primero preguntamos si la operación hoy está mejor, igual o peor financieramente que un año atrás. Luego miramos hacia el futuro, qué va a pasar de acá a un año. En segundo lugar, preguntamos también qué piensan que va a pasar con el sector agropecuario en general, y después una mirada de un poco más largo plazo, a 5 años. ¿Qué es lo que piensan que el sector agropecuario, cuál va a ser su situación de acá a 5 años? Y cerramos con algo personal del presente,
donde preguntamos si, pensando en inversiones importantes que implican inmovilización de capital, que van a dar sus resultados en varios años, si es un buen o un mal momento para realizar estas inversiones. ¿Cómo calculamos el índice? Hacemos preguntas que pueden ser mejor, peor o neutro. Entonces, lo primero que hacemos es sacar el porcentaje de las preguntas positivas menos el porcentaje de las negativas más 100. En segundo lugar, ese nos da el índice de cada pregunta. El segundo paso es hacemos un promedio aritmético de las 5 preguntas y multiplicando por 100 nos da el Ag-Barometer como índice definitivo. ¿De dónde sale esto? Esto lo iniciamos con la Universidad de Purdue, donde la Universidad de Purdue en el año 2015, con el CME, el Chicago Mercantile Exchange, comenzó a desarrollar este indicador de confianza del productor agropecuario que era muy requerido en Estados Unidos, y ellos lo están haciendo en forma mensual desde ese momento. Este es el equipo del Ag-Barometer, donde está James Minter, que es el director, y Mike Langemeier. Mike Langemeier es el Associate Director, y Mike Langemeier estuvo con nosotros en el año 2017. En el año 2017, en APRESID, hicimos la presentación del Ag-Barometer. Por distintas razones, pudimos empezar la encuesta un año después, es decir, en octubre del 2018. Esto es el último indicador de Purdue, publicado el 4 de agosto, donde de alguna manera mide qué está pasando con los productores americanos, y que es un tema interesante, porque en muchos casos estamos muy relacionados con ellos. Sobre todo, hay que tener en cuenta que Purdue está en el Corn Belt. El Corn Belt es la zona típicamente maicera, sojera, etcétera, donde muy cerca de Chicago, donde lo que les pasa a ellos tiene mucho que ver con nosotros. ¿Qué decía el Ag-Barometer de agosto? Que se permanecía estable, pero los farmers estaban menos optimistas con relación al futuro. Vamos a analizar un poquito qué es lo que pasó y dónde llegaron, y después es bastante interesante comparar qué piensan los farmers americanos y qué piensan los productores argentinos. Este es el Ag-Barometer de Estados Unidos. El Ag-Barometer de Estados Unidos, como decíamos, comenzó en el año 2015, tuvo un altísimo suba cuando Trump ganó las elecciones en el 2016. Después, con distintas oscilaciones, se fue moviendo y de alguna manera tuvo también algún momento en el cual tenía bajadas y subidas, fundamentalmente cuando se dio todo el problema de la guerra comercial con China, que afectó severamente a los productores agropecuarios y sobre todo a la soja. Pero lo más importante es lo que pasó con el COVID. Fíjense que hubo una brusquísima caída. Del máximo índice que habían logrado ellos de 168, tuvo una abrupta caída prácticamente a los mínimos históricos. Pero también tuvo una rápida recuperación. Cuando estamos analizando cómo vamos a salir de la pandemia, bueno, hay muchos pronósticos o distintos escenarios. Uno de los escenarios es el tema B corta, ¿no es cierto? Tocado piso y una rápida recuperación. Esto acá parecería ser que en el segundo mes está medio estabilizado. En vez de una B corta podría empezar a aparecer una raíz cuadrada, pero bueno, vamos a ver en el próximo qué es lo que pasa, pero en general no ha sufrido demasiado el sector agropecuario americano y los mercados han seguido funcionando. Entonces, eso es un poco como ellos están viendo hoy la situación, y también se plantea, al igual que lo vamos a ver nosotros, el futuro y el presente. Es decir, el índice de condiciones presentes es esta línea más bien marrón, el índice de condiciones futuras es esta línea verde. Siempre estuvo por arriba, en general se mueven con bastante correlación, pero un poco lo que decía el informe es que hay una cierta caída con relación al futuro, no tanto con relación al presente. Bueno, con esto, que fue la introducción, eso fue la metodología que nosotros adoptamos y que compartimos información permanentemente, nos lleva a ver esa
esas mismas preguntas que pasan para la Argentina. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es de mostrarles qué ha pasado desde noviembre del 2018 hasta junio del 2020, que fue la última encuesta que hicimos. A partir del 20-21 de agosto vamos a hacer la encuesta de agosto y con mucho gusto vamos a llevarle los resultados a ustedes. Estos son los resultados de nuestra encuesta. Como les comenté, los hacemos en forma bimensual con los tres índices, con el ACBarometer, el índice presente y el índice futuro. Fíjense que desde el momento en que empezamos a trabajar en el mes de octubre, el índice del ACBarometer era 100. Hubo una pequeña caída que hacia 95 en el mes de noviembre, porque esa caída tuvo que ver con algunas cosas que se estaban dando en esos momentos, si uno recuerda qué pasó en ese momento. En ese momento, en el gobierno de la gestión Macri, se reimplantaron las retenciones y a partir de allí hubo una cierta caída en ese momento en el optimismo del productor. Pero a partir de allí comienza una suba sostenida de todos los índices, hasta llegar al mes de julio con un índice total de 137. Por primera vez el índice presente superaba los 100, es decir, que había más optimismo que pesimismo, pero siempre el índice de largo plazo era altamente positivo. La próxima mención fue septiembre. ¿Qué pasó en el medio? Las PASO. En agosto del año 2019 tienen lugar las PASO. Evidentemente tiraban algunas señales que obviamente luego se ratifican en cuanto a qué iba a pasar con la conducción política del país, y abruptamente comienza a caer la confianza del productor agropecuario. Obviamente, por distintas razones, ciertas reminiscencias, recuerdos de las actitudes de quienes iban a asumir el gobierno en su gestión anterior, la posibilidad de reimplantar retenciones, todo el desequilibrio fiscal que se estaba dando, que de alguna manera parecía ser que, como siempre, el campo iba a terminar pagando los platos rotos. Bueno, todo eso hizo que empezara a decaer y todavía no hemos encontrado piso. Fíjense que en el mes de junio, que fue la última medición que hicimos, nos da el peor índice de toda la historia y con valores muy bajos, tanto presente como futuro. Si uno lo analiza así en este gráfico, uno lo ve claramente. ¿Qué es lo que pasó desde octubre de 2018 a julio de 2019 y a partir de ahí la abrupta caída que aún no ha tocado piso? Si tomamos los índices presentes y futuros, fíjense que el futuro siempre estuvo mucho más por arriba que el presente. Es como que, ¿cuál era un poco lo que presumíamos y que decían los productores? Sí, no estamos demasiado bien, pero el futuro es bueno. ¿Por qué? Y porque el futuro tiene que ver con la competitividad del sector agropecuario, con la capacidad del sector agropecuario de responder a los incentivos económicos, y eso claramente se fue dando. Tuvimos cosechas récord, se empezó a sembrar mucho más maíz, mucho más trigo, etc. Todo esto, de alguna manera, tuvo ese cambio a partir del mes de julio del año 2019, y en ese momento aparentemente todavía no hemos tocado piso. Pero lo que es quizá también llama la atención es que por primera vez el futuro es más pesimista que el presente, lo cual realmente preocupa, porque muchas veces hemos pensado, bueno, el presente tiene sus coyunturas, a veces políticas, a veces climáticas, a veces de precios, pero en definitiva en el largo plazo somos competitivos, vamos a, de alguna manera, volver a producir e invertir, etc. Hoy, esta situación nos llama un poco la atención. Antes de llegar a junio de este año, que es la última, para ver un poco cómo se sienten hoy los productores, yo lo que quisiera es compartir con ustedes algunos de los hitos. Ustedes seguramente todos lo hemos vivido y lo van a recordar muy bien. Cada uno de estos hitos que se nos planteaban en noviembre de 2018, marzo de 2019, septiembre de 2019. Está bien, no pasó tanto tiempo, en menos de 2 años, pero parece que fue un siglo en la Argentina.
Cuando hacíamos otra pregunta, ¿cuáles son los desafíos para el próximo año? En noviembre del 2018, el clima había pegado muy fuerte. ¿Por qué? Porque habíamos tenido realmente una sequía infernal en la campaña 2018-2019. Eso todavía duraba en el ánimo de los productores y los productores recién habían empezado a sembrar la campaña 2018-2019. Entonces, allí realmente el clima había pegado muchísimo. Pero ¿qué otras cosas le estaban preocupando en ese momento? El financiamiento. Ese era otro momento también, que si ustedes recuerdan, estábamos con esta pulseada del valor del dólar, que era lo que estaba pasando en las famosas tasas de las LELIQs en ese momento, que estaban al 80%. Bueno, no había financiamiento, o sea que las grandes preocupaciones eran el clima, la falta de financiamiento y después también la inestabilidad política porque se aproximaba un año electoral. Estas eran las preocupaciones. Uno decía básicamente, si uno después juntaba de todas esas preguntas, lo que sí era realmente importante era qué iba a pasar políticamente. En segundo lugar, el clima, y en tercer lugar tenía que ver el tema de los márgenes, qué era lo que iba a pasar con los precios márgenes cortos. Cuando pensábamos a 5 años, en noviembre del 2018, el clima seguía siendo importante, pero básicamente ya entraban a jugar muy fuerte el futuro político, las retenciones y el financiamiento y el acceso al crédito siempre era una enorme preocupación de los productores. En marzo, ¿qué pasó? En marzo todavía había una cierta recuperación, ya la campaña 2018-2019 pintaba muy bien, fue realmente una muy buena campaña, pero todavía las tasas de interés eran altísimas. Entonces, en ese momento el acceso al financiamiento era lo que más preocupaba en esos momentos, y también otro de los temas que se estaban planteando era la coyuntura macroeconómica, que no se veía muy clara la salida de qué es lo que iba a pasar. Ustedes recuerdan, había una gran preocupación hasta cuándo iban a aguantar las reservas, el panorama macro era bastante complejo, y todo eso, sin ninguna duda, generaba temas de incertidumbre. Lamentablemente, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, en otros países donde lo macro no es tan relevante, acá sí, lo macro siempre fue muy relevante. Entonces, en marzo de 2019, en los próximos 12 meses, seguíamos con el crédito, la economía, era lo que más de alguna manera preocupaba. Entonces, cuando le preguntábamos después, ya en el 2020, qué es lo que pensaban que iba a pasar, y ya se acercaban las elecciones. Se acercaban las elecciones, la inestabilidad política, es más que inestabilidad política, incertidumbre política, no se sabía qué era lo que iba a pasar, la economía no estaba funcionando del todo bien, si bien parecía que de alguna manera se le había encontrado la vuelta, pero la proximidad de los pasos, fundamentalmente, generaban todo este clima de incertidumbre y el crédito seguía siendo muy, muy alto, prácticamente inaccesible. En los próximos 5 años, ¿qué es lo que de alguna manera preocupaba? Vuelve el tema político nuevamente y el tema financiero. O sea, que son temas que, fíjense, que impactaban mucho más en el productor que los precios, que los márgenes, etc. Yo creo que en general todo lo que estaba pasando tranqueras afuera en los contextos macro implicaba que hacer negocios en Argentina generaba preocupación. Bueno, septiembre de 2019, pasaron las PASO y ahí es donde se dio vuelta totalmente el sentimiento de los productores. Vamos a ver algunas de las cosas que pasaban en septiembre. Una de las preguntas que hicimos fue si el resultado de las PASO modificó o no modificó, y la verdad es que el productor no modificó. El productor, un 71%, no modificó. Algunos modificaron. Básicamente lo que ellos redujeron un poco fue la siembra de maíz. ¿Por qué? Porque se pensaba que era donde quizá podían tener más impacto las posibles retenciones, o sea que se hablaba,
cosa que después obviamente se dio, que la soja siempre había tenido retenciones y que el maíz, pues, si bien tenía esas retenciones de los 4 dólares, 4 pesos por dólar, había siempre un temor de que eso se pudiera dar. Entonces, algo menos de maíz se sembró en ese momento, pero no hubo un enorme cambio, lo cual quiere decir que el productor siempre produce. El productor de alguna manera tiene todas sus energías, su capital, y a pesar de contextos adversos, el productor siempre está al pie del cañón. Fíjense, otra de las preguntas que hacíamos, eso era septiembre, no habían sido las elecciones definitivas. Entonces, le preguntábamos que si se ratificaran los resultados de las PASO, ¿qué pensaba que iba a hacer? Y bueno, algunas cosas tuvieron razón, otras no tuvieron razón, ¿no es cierto? Son escenarios donde realmente no se dio tanto, fueron con los ROE, las restricciones al comercio, las famosas cuotas que tan malos recuerdos nos había dado, pero de alguna manera todo lo que se planteaba con el aumento de las retenciones se fue dando. Entonces, básicamente, ¿cómo terminaba esto? Y bueno, nuevamente, volvíamos al tema de la inestabilidad. Y en los 5 años exactamente lo mismo. Lo macro realmente pegaba mucho. El productor acá nos dijo también, y fue muy cierto, que prácticamente usó la misma tecnología. Muy pocos bajaron algo de tecnología. Con lo cual realmente seguían apostando, se venía de una buena campaña y se reinvirtió. Por otro lado, fue un tema no menor esto que pasó. Todas las ventas anticipadas que se hicieron previo a diciembre. Realmente una enorme comercialización de soja, de maíz. ¿Para qué? Para, evidentemente, tratar de evitar las retenciones que finalmente se dieron. Y también las perspectivas, o por lo menos lo que ellos pensaban, no era tan grave, ¿no es cierto?, en cuanto al futuro. En ganadería eran bastante buenas perspectivas, salvo en el fútbol. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, de alguna manera, tratar de ver, con esto llegamos al mes de junio. El mes de junio es lo que fue nuestra última encuesta, donde, recordamos, ustedes ven, estamos en los mínimos totales. Lo que hicimos con ustedes fue ir recorriendo un poco este camino, de alguna manera, de mejora hasta en las expectativas, en la confianza, hasta el mes de julio. A partir de julio viene toda esta caída importante que por ahora parece no haber tocado piso. Vayamos un poco a cada una de las preguntas que forman la encuesta. La número 1, que es si hoy está mejor o peor financieramente. Obviamente todo esto cuando dan menos de 100 es negativo. ¿Por qué? Porque quiere decir que las respuestas negativas, peor, son mucho mayores que las mejor. O sea que todo este índice que en julio había sido de 127 fue cayendo permanentemente. O sea que acá aparentemente hubo un pequeño rebote y eso es válido porque el productor en estos momentos todavía tiene cosecha, tiene producto para vender. Habíamos dicho que se vendió mucho antes de noviembre y después la comercialización fue medio en cuentagotas porque estamos en un escenario bastante incierto de qué puede pasar con el tipo de cambio, con los precios, etc. O sea que esto dio un piso. Ahora, cuando preguntamos cómo va a estar el año próximo, piensa que va a estar peor. Realmente, un 66% piensa que van a estar peor, solamente un 6% que van a estar mejor. Cuando hablamos a los próximos 12 meses para el sector, es netamente negativo. Un 88% piensan que vienen tiempos peores para el sector. Cuando uno piensa con relación a los próximos 5 años, también este era un índice que siempre daba bien, era uno de los índices más optimistas, pero se terminó dando vuelta y cada vez uno percibe que el productor es bastante pesimista, lo cual no es bueno y todo eso va a afectar las inversiones. Claramente, vamos a cerrar después comentando un poco qué es lo que esperamos del gobierno, qué es lo que esperamos de esta situación. Por eso es lo que dice el productor y se complementa y se termina
cuando le preguntamos si es un buen o mal momento para realizar inversiones. Un 74% dicen que es un mal momento. Y acá también se cortó, porque en Expoagro, en el mes de marzo, que parece un siglo atrás, había buenas perspectivas en nuestras encuestas con empresas de maquinarias, etcétera, eran optimistas, los bancos habían llegado con un buen paquete de financiamiento, etcétera. Pero bueno, si todos ustedes recuerdan, se suspendió el último día de Expoagro y a partir de ahí entró a tallar el COVID. Entonces, también hubo algunas cosas que de alguna manera empezaron a impactar en junio. Todos los controles de divisas por parte del Banco Central generaron algunos problemas. En muchos casos, la compra de insumos empezó a tener algún tipo de problemas, o en precio, o en caída de financiamiento, o falta de acceso al crédito, endurecimiento de condiciones financieras, etc. O sea que todo este rígido control de cambios que hoy tenemos está afectando. También tuvimos el impacto de Vicentín, que hoy por hoy se dio marcha atrás con esa medida. Hoy tenemos obviamente el diario del lunes, pero en ese momento un porcentaje muy alto de productores, un 86%, estaban preocupados por esa medida. Acá no eran preocupados por la empresa en sí mismo, porque evidentemente los productores también habían sufrido bastante, ya otros colapsos, otros shocks en las cadenas comerciales de correacopios. Ahora se sumó Vicentín, con lo cual realmente el mismo sistema comercial está bastante choqueado. Pero lo que sí se consideraba era que el productor tenía que confiar en la justicia, que es donde tiene que resolver. Entonces, los productores pensaban que el impacto que iba a tener todo esto sobre el sector iba a ser entre muy negativo o negativo. Afortunadamente se echó atrás de la medida. Y después, finalmente, cuando analizamos los márgenes para la próxima campaña, estamos viendo que ya para la próxima campaña cambió totalmente. Y una gran mayoría piensan que los márgenes para la próxima campaña van a ser inferiores, peores a los de la campaña anterior, fundamentalmente en temas de maíz. Y bueno, cuando hicimos una tormenta de ideas, un brainstorming, de alguna manera, ¿qué es lo que surgió? Como las indicaciones del productor. Y ustedes esto lo pueden leer. Preocupación, incertidumbre, abasamento, confianza, etc. Bueno, esto es un poco una síntesis de todo lo que hemos estado planteando hasta ahora, lo que es nuestro Ag Barometer, que nace en el año 2008, en el mes de octubre del año 2008, realmente con el apoyo de la Universidad de Purdue, los estamos siguiendo muy de cerca. Iba a venir Mike Langemeyer ahora en agosto, justamente, y no puede venir por lo que es de dominio puro, el COVID, pero realmente para nosotros creo que fue una muy buena herramienta para el Centro de Agronegocios, para el sector agropecuario. Este barómetro está teniendo una muy buena repercusión en los medios de prensa y lo que se valora es la objetividad, la seriedad de esto, y bueno, a nosotros nos permite ir midiendo el pulso, tratando de medir en términos totalmente objetivos, sin ningún sesgo de ningún tipo, y tratar de interpretar qué está pasando con las decisiones de los productores agropecuarios y también qué es lo que puede pasar para todas las empresas que venden insumos, maquinarias, etc. Queda un rasgo de esperanza, que es lo que hoy se está planteando en la economía, que el sector agropecuario es el que va a proveer divisas. Aparentemente yo creo que va a haber un cambio de actitud del gobierno frente al sector, porque ante la escasez de dólares, realmente lo único que puede generar dólares rápidos y pronto es el sector agropecuario, lo cual habría que agregar todo el tema del valor agregado. Si podemos aumentar además el valor por tonelada exportada, en buena hora, y eso se requiere de políticas positivas, o por lo menos que no sean negativas. Por lo menos se está hablando que puede haber una baja de retenciones, algunos de esos temas, porque el productor agropecuario siempre ha demostrado que ha estado al pie del cañón, ha seguido produciendo, y realmente creemos que de aquí va a salir una parte muy importante de la recuperación de la Argentina. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención y que quedamos a total disposición para las preguntas o los cambios o lo que quieran hacer.
Un gusto haber estado en encuentro con ustedes, y también agradezco mucho a Presil desde la universidad, que nos da este espacio para poder compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, a Carlos y a Roberto, y además que no pudo estar para el espacio de intercambio, pero bueno, Carlos se va a animar a responder preguntas que tienen que ver con los dos temas. Algunas preguntas han llegado, Carlos, así que me permito comenzar con la primera, que tiene que ver con lo metodológico. Creo que se podría responder, pero te la podría responder yo. Me parece que lo que corresponde responda, aprovecho a ampliártela un poco. Nos preguntan cómo se llama la encuesta de corto plazo. Entiendo yo que es el Akbarometer, por lo que escuché en la disertación, pero aprovecho para preguntarte, porque escuchamos ahí a la pasada decir que le llevó un año por distintos motivos ajustar esta o comenzar a realizar las encuestas. Me pregunto si tiene que ver con una necesidad de ajustar la metodología, tanto de la encuesta de largo plazo como la de corto, en esta cooperación con Purdue. Perfecto, Nicolás. Sí, como comenté, en el año 2017 estuvo Mike Langemeyer acá en la Argentina, justamente en el Congreso de APRESID. Hicimos la presentación, ellos habían venido justamente, era un proyecto que a nosotros realmente nos interesaba. Ellos lo habían largado en el año 2015 con el mercado de Chicago, con el CME, el Chicago Mercantile Exchange, y tratamos de ir ajustando un poco los temas, fundamentalmente viendo el tamaño de lo que es Estados Unidos, de lo que es Argentina. En ese momento empezamos a trabajar con la metodología. En definitiva, lo que ellos nos asesoraron, y fue exactamente tal cual después lo hicimos, que el tamaño de la muestra podría ser bastante parecido al tamaño de ellos, a pesar de que ellos, obviamente hay muchos más productores agropecuarios que en Argentina, pero con esa muestra estratificada por niveles de facturación, lo pudimos hacer. Después, bueno, tuvimos que buscar también quién se iba a hacer cargo de la investigación de mercados. En esos momentos contratamos una consultora inglesa, Map of Agriculture, que Head Office de la Academia Felipe Harrison. Estuvimos trabajando sobre eso, viendo bases de datos. Ellos tenían también en sus trabajos, tenían una base de datos muy importante de productores, entonces estuvimos ajustando cuál iba a ser el universo sobre el cual íbamos a trabajar para llegar a estas 400 encuestas que iban a ser de forma aleatoria, no es un panel. Y bueno, con todo eso fuimos avanzando. Incluso también decidimos que en la Argentina no tenía demasiado sentido hacer las encuestas mensualmente, como las hacía Purdue, sino que creíamos que haciéndolas bimensualmente íbamos a tener 6 mediciones por año para poder hacerlo. Y realmente la experiencia demuestra que funciona bien, que ya hemos podido, ante todo, tener continuidad, que algo acá en nuestro país es bastante importante, poder tener continuidad, poder tener un número importante de observaciones que ya nos permite detectar tendencias. O sea que fue todo una puesta a punto hasta que justamente en el mes de octubre del 2018 aprovechamos para hacer sinergia, justamente que se presentaban los resultados de la encuesta del EMPA, como la denominamos nosotros, en Buenos Aires. Esa encuesta se presentó en octubre del 2018 y bueno, y ahí sacamos ya nuestros primeros resultados del Akbarometer, que para nosotros es algo sumamente importante porque engancha lo estructural, que se hace cada 4 años, con lo coyuntural. Y fue interesante porque muchos de los resultados del EMPA anterior, que se había hecho el trabajo de campo en el mes de agosto, septiembre del 2017, cuando se llegó al 2018 muchas cosas habían cambiado. Entonces ahí tuvimos el enganche entre lo estructural, lo coyuntural, y a partir de ahí, bueno, estamos trabajando
en conjunto y, como bien dijo Roberto, estamos ya preparando la próxima encuesta estructural, el próximo EMPA, que haremos el trabajo de campo en los meses de agosto, septiembre de 2021. O sea que ese fue un poco el timing. Acá a veces los ajustes llevan un tiempo, pero eso nos aseguró tener la suficiente representatividad en la muestra y realmente los resultados que estamos viendo son bien objetivos y gracias a Dios estamos teniendo un muy buen impacto en los medios, repercusión, porque creo que estamos llenando un vacío que existía en la Argentina en cuanto a información, sobre todo en medir los estados de ánimo de los productores. Seguro, sin duda, me parece, en eso coincido 100%, un índice que nos estaba haciendo falta. Una pregunta que también tiene que ver con lo metodológico, ya más de terreno. Nos preguntan si finalmente han podido detectar en qué medida el comportamiento del productor argentino y el norteamericano comparables y al mismo tiempo qué valor tiene esta comparación, porque también mencionaba Roberto ahí que querían incorporar a Brasil también en los próximos trabajos de 2021. Sí, evidentemente yo creo que las comparaciones son muy interesantes en varios aspectos, ¿no es cierto? Primero, bueno, tanto Estados Unidos, Brasil y Argentina son en soja, maíz, jugadores clave, obviamente. Hoy por hoy ya si sumamos Brasil, Argentina, Paraguay, etcétera, producimos más soja. Brasil es el primer productor mundial de soja, estamos produciendo mucho más, pero bueno, pero Estados Unidos, por otra parte, tiene Chicago, que es el mercado de referencia, o sea que en definitiva hay una gran interrelación en los precios, en lo que está sucediendo, que lo que pasa en el hemisferio norte repercute en el hemisferio sur. Por otra parte, esta encuesta también tiene una parte, además de estructural, que mide un poco decisiones, cambios probablemente en modelos de negocios, también tiene una parte importante, el EMPA, ¿no es cierto?, la encuesta más estructural en cuanto a los hábitos de compra de los productores, cómo compran insumos, cómo toman las decisiones, etcétera. O sea, una parte de esta encuesta también nosotros, al igual que en Estados Unidos, la financiamos con el apoyo de muchas empresas de maquinarias, de insumos, de bancos, etcétera. O sea que esa parte comercial, de ver cómo actúan los productores, cómo toman decisiones, en función de la segmentación, porque uno de los temas claves de esta encuesta es la segmentación, pensar que en función de su tamaño los productores toman distintas decisiones. También nos ha servido para comparar con Estados Unidos algunos datos claves, que el productor argentino primero es mucho más joven que el americano, tenemos en promedio 10 años menos de edad, segundo que en muchos casos el productor argentino en general y sobre todo la gente más joven tiene un grado de capacitación, de formación universitaria superior a lo de los americanos. Los americanos quizá son más en cuanto a college, a grado, pero en lo que es posgrados, en Argentina se nota realmente un impacto muy importante, eso hacia la calificación de los nuestros, o sea que todo eso incluso les ha impactado también cuando lo comparamos con Estados Unidos, que ratifica el carácter innovador y adopción de tecnología. Y también uno de los temas que hoy están en boga es ver toda la adopción de nuevas tecnologías, el AgTech, todo lo que es ciencia de datos, etcétera, en cuanto a los procesos de adopción. O sea, todo eso es muy comparable. En gran parte también para las empresas, porque muchas de las empresas son empresas multinacionales, también hay empresas argentinas importantes que están trabajando en eso, pero les sirve a ellos para ver de alguna manera los distintos comportamientos de compra. Y la inclusión de Brasil, obviamente, Brasil es un jugador clave, y ahí también nosotros tenemos un cierto orgullo desde la Universidad Austral en Rosario,
pensar que nosotros hemos podido hacer esta encuesta, ya vamos a estar en la 4ª edición, y mientras que en Brasil les ha costado mucho. Brasil inicialmente iban a trabajar con la Universidad de San Pablo en Ribeirão Preto, ahora probablemente va a intervenir la Escuela Luis de Queiroz en Piracicaba, y realmente nosotros hemos podido largar esta encuesta. Realmente es una encuesta bien en profundidad. Es más, tiene un campo de acción, encuestan más productores que en el Agbarometer, se encuestan 800 productores con una encuesta en profundidad de 50 preguntas. Son encuestas que se hacen personalmente, y bueno, creo que entre las dos cosas nos sirve tanto desde el punto de vista comercial de las empresas que nos sponsorean, pero nosotros desde el punto de vista académico tenemos para nuestros proyectos, para todo lo que es nuestra enseñanza en maestrías, posgrados, grados, etcétera, un insumo muy importante, y logramos lo que es el objetivo de nuestra universidad, ¿no es cierto? No solo transferir conocimiento, sino crear conocimiento. Y realmente los agronegocios son globales. O sea que, en definitiva, tenemos que saber qué es lo que está pasando en Estados Unidos, y más aún cuando veíamos los distintos estados de ánimo, ahí sí vemos la diferencia, ¿no es cierto? Estados Unidos tiene una macroeconomía mucho más estable que la nuestra. Obviamente, y lo planteaba el caso de ellos, tuvieron un problemita, todo el mundo estaba muy contento con Trump inicialmente, ahí es una gran suba. Después empieza un poco todo el tema de la guerra comercial con China. Eso lo afectó al productor americano, una caída muy grande en los precios de soja en Chicago. De hecho, la prima que se pagaba en Paranaguá, en Up River, era superior a Chicago. De alguna manera el productor americano lo sufrió, una caída de precios. El gobierno americano de alguna manera también los asistió, compensó al productor americano de esas caídas. Y bueno, y después entramos en lo que sería la coyuntura típica. Estados Unidos el año pasado también había tenido problemas climáticos. Los vamos siguiendo muy de cerca por el impacto que tiene Chicago en nuestras cotizaciones. Y yo creo que es interesante lo que ha pasado ahora, ¿no es cierto? Ha habido una caída brusca en el ánimo de Estados Unidos, cayó al piso igual que nosotros, pero la diferencia es que ellos rápidamente rebotaron. Obviamente habrá que ver hasta dónde se consolida ese rebote. Lo nuestro tiene que ver más con lo macro. Yo creo que es uno de los temas que se nos está dando, ¿no es cierto? En la encuesta del 2017 del EMPA, no había una gran preocupación por lo macro. Aparentemente la macroeconomía estaba firme, después lamentablemente vimos que no estaba tan firme por todo lo que pasó en el 2018, y nosotros evidentemente lo estamos viendo desde septiembre, desde julio fue prepaso, a partir de ahí empezamos a caer realmente, y no hemos tocado piso aún. Yo creo que había un cierto grado de optimismo, de rebote en marzo, cuando fue Expo Agro, pero bueno, también como lo comenté, ustedes recordarán, el último día de Expo Agro se suspendió por el COVID, y bueno, a partir de ahí cayó, pero yo creo que en Argentina el efecto COVID no fue tan negativo. Hubo algunos problemas, llamémosle, logísticos al principio para moverse, pero en general nuestro sector no fue. Yo creo que por hoy la baja de ánimo del productor argentino está dado más por lo macro, se agravó con temas institucionales como Vicentín, que después, gracias a Dios, se dio marcha atrás. Y bueno, estamos viendo, ahora en agosto, la semana que viene, vamos a hacer la próxima encuesta y veremos qué nos da. Carlos, un poco relacionado a esto, dijiste también o mostraste unos resultados ahí, hoy tanto en Estados Unidos como en Argentina las expectativas están más bajas que, por lo menos si no interpretas mal el gráfico, muchos años del relevamiento en Estados Unidos, 4 o 5 años, un par de años, y pareciera que en Estados Unidos eso estaba más relacionado con la coyuntura del y acá con la coyuntura macro, y sobre todo me preocupaba cuando decías
por primera vez el futuro es más pesimista que el presente. Realmente el trabajo que están haciendo, en qué medida como académica, como universidad, están teniendo con los decisores políticos, porque pareciera que esta información que viene a llenar un espacio importante, un actor importante para la macroeconomía del país, debería empezar a ser relevante para los decisores políticos. Me pregunto, ¿han tenido avances en eso? ¿Qué han podido lograr? Bueno, no, Nicolás, mira, fíjate, yo creo que sí, eso lo planteamos, ¿no es cierto? Porque es un tema importante. Cuando comenzamos la encuesta, estaba claro que el presente era duro. ¿Por qué? Porque, si ustedes recuerdan, la campaña 2017-2018 había sido muy mala en términos de climáticos, rentabilidad, etcétera. Entonces el productor estaba muy mal. Obviamente la 18-19 empezó una mejora y se empezó a notar, ¿no es cierto? Y por primera vez en julio el índice presente daba más de 100, que era positivo, pero el futuro generalmente siempre era positivo. ¿Por qué? Porque el productor argentino ya sabe, ¿no es cierto? Acá hemos sufrido coyunturas adversas durante muchísimo tiempo, y si hay algo que caracteriza al productor argentino es su competitividad. Yo creo que eso se lo plantea y es reconocido internacionalmente. El grado de adopción de tecnología que hace el productor es muy rápido, estamos a primeros niveles del mundo, nuestros productores son reconocidos internacionalmente, y por lo tanto el productor en general tiene mucha confianza en sus fuerzas, en sus capacidades, y también piensa que en el mediano, largo plazo, las cosas se tienen que ordenar, no pueden ser políticas tan irracionales. Acá lo hemos vivido en la Argentina, lo que pasa es que lamentablemente estos movimientos pendulares de un lado para otro afectan lo que es el comportamiento en el largo plazo. Ahora, después, lo que estamos empezando a ver, yo creo que a partir de julio, bueno, primero por el efecto paso, porque después, bueno, obviamente eso se confirmó, ¿no es cierto? Las retenciones, un cierto sesgo anticampo. Entonces eso es que empieza a cambiar un poco la percepción con relación al futuro. Entonces, si uno analiza de los dos índices de futuro a 12 meses y a 5 años, bueno, siempre a 5 años da un poco más, porque uno piensa que las cosas no pueden ser tan irracionales para que se mantengan tanto en el tiempo, pero lo que da mal son los próximos 12 meses, y eso sí, eso realmente preocupa. Y bueno, yo creo que tiene su razón de ser, ¿no es cierto? Yo creo que hoy por hoy ciertas señales que en un momento se dieron con el campo. En ese momento, recuerden que en junio todavía el tema Vicentín no estaba resuelto, y como bien dijimos en la encuesta, no es la actitud de los productores, incluso cuando se hace esa tormenta de ideas, etcétera, no significaba de ninguna manera hacer un juicio de valor sobre la conducción de la empresa, etcétera, porque pensábamos, y los productores piensan, ¿no es cierto?, que eso tiene que resolverse básicamente en la situación concursal de la empresa, y además los productores ya habían sufrido algunos problemas también en la cadena comercial. Este año había sido un año bastante malo en todo eso. Bueno, todo eso suma elementos negativos, y eso, bueno, hacía también pensar que no se creía mucho en el campo, incluso muchos discursos oficiales evidentemente no eran claros. Es decir, por un lado había grupos que resaltaban el valor del campo, otros grupos que no. Ahora, últimamente, aparentemente, y por eso lo digo un poco en el final, es como que la escasez de dólares que tenemos, todos los estrangulamientos externos de la economía hacen que el sector de donde puede dar la mayor respuesta rápido es el complejo agroalimentario, o sea que toda esa conjunto de entidades que están proponiendo justamente
armar un plan de exportaciones, llegar a los 100.000 millones de dólares, etcétera, bueno, tienen un componente muy grande de la producción agropecuaria y ahí sí, claramente van a necesitar, sinceramente, reglas muy claras. El productor agropecuario no necesita subsidios como el productor americano. El productor agropecuario argentino lo que necesita es que le saquen las presiones de encima, las patas de encima. Si acá estamos produciendo con una soja que vale $100 menos que en Uruguay porque son impuestos, y se sigue produciendo y se sigue logrando todos estos récords, eso no cabe ninguna duda. O sea que uno lo que empieza a pensar ahora es confiar un poco en la racionalidad y en que de alguna manera se haya aprendido de los errores. Y también, yo creo, no repetir errores. Si ustedes recuerdan, en el año 2010-2011 se lanzó, en ese momento era ministro de Agricultura Julián Domínguez, bueno, yo creo que fue una medida de tipo político, después del 2008 para llegar a las elecciones, el famoso PEA, Plan Estratégico Agroalimentario, donde se fijaban todas esas metas. Ahora, ¿qué pasó con eso? Vienen las elecciones del 2011, cambia el ministro de Agricultura y el PEA, el Plan Estratégico, se archiva. Eso que podría ser un instrumento de política económica. Entonces, hoy volvemos a retomar las metas del PEA del 2011. Bueno, yo creo que en Argentina las crisis algún día creo que nos van a tener que hacer aprender, ¿no es cierto? Y ver el rol del campo. Vamos a ver qué dicen las próximas encuestas. Hoy por hoy yo creo que las autoridades tendrían, económicas, gubernamentales, tendrían que darse cuenta que el productor sigue produciendo, el productor no compra dólares, el productor reinvierte todo lo que hace, incluso también, yo creo que hasta el mismo tema de que el productor hoy demore un poco en comercializar la cosecha, porque de alguna manera es la única moneda de cambio, hasta se lo ha tratado de especulador, cosas bastante absurdas. Bueno, obviamente, también hoy por hoy el mismo tema de los dólares, la gente quiere ahorrar. Yo creo que el gobierno lo que tendría que fijarse primero es que la gente no huya del peso, es mantener el valor de la moneda, que uno pueda tener moneda, que uno pueda ahorrar y plantearla a través de eso. Y bueno, el productor argentino ha respondido siempre y tiene toda la potencia intacta. Así que esperemos que de una vez por todas, yo creo que a veces en las crisis hay que tocar fondo, y cuando tocamos fondo, bueno, a lo mejor hay que rebotar, ¿cierto? Eso sería muy bueno, además que se lo valore socialmente al productor agropecuario, ¿no es cierto? Que la sociedad argentina tenga conciencia de lo que es el productor, lo que es el sector agropecuario, y yo creo que eso cambiaría un poco. Hoy por hoy estamos en el piso, pero yo tengo fe que vamos a rebotar. Carlos, 1.000.000 de gracias. Alguna pregunta va quedando en el tintero, pero me parece que lo mejor es cerrar con estos comentarios tuyos. A mí también me queda esperar que socialmente se valore a la actividad agroalimentaria, y creo que en ese sentido, estos trabajos que están haciendo ustedes, como bien dijiste, de ponerle ciencia, conocimiento a las expectativas, a la confianza, a medida que vaya pasando el tiempo y que empecemos a tener años de acumulación, de ver la evolución de ese índice, sin duda va a ser una ayuda en ese sentido. Así que agradecerte a vos, a Roberto, por la clarísima exposición, y ya no teniendo más, si les parece bien, los en la próxima charla. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes.